Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Ahora ha llovido mucho por aquí en la finca. La clase de hoy va a ser sobre las asíntotas verticales y qué relación tienen con los límites que dan infinito. Así que ¡vamos! Límites infinitos y asíntotas verticales. El tema de hoy se puede presentar muy bien partiendo de esta función y igual a uno sobre x, cuya curva está formada por dos brazos que son asíntotas, estas dos. ¿Sí? Lo que vamos a ver es qué pasa cuando con las x nos acercamos a cero, al valor cero, x igual a cero, poco a poco. Veámoslo en esta tablita. ¿Sí? Supongamos que le damos valores a x cada vez más cercanos a cero por la derecha, por ejemplo 1. Entonces, ¿cuánto vale y igual a 1 sobre x cuando x vale 1? Pues vale 1 sobre 1, vale 1. Pero si nos acercamos un poco más a x a cero por la derecha, pues podríamos pensar en un punto como x igual a un medio. En ese caso tendríamos 1 sobre un medio, que ustedes saben muy bien que va a dar 2. Y si hacemos algo más cercano como 1 sobre 4, entonces tendríamos 1 dividido por un cuarto, que nos da igual a 4. O si 1 sobre 100, pues daría 1 sobre 1 sobre 100, que nos da 100. Y lo que observamos es que cada vez que nos acercamos más y más a cero por la derecha, 1 sobre x, o sea y, se va volviendo cada vez más grande. Digamos, por último, si decimos que es 1 sobre 10.000, ¿sí? Sobre 10.000, entonces aquí nos daría 1 sobre 10.000, nos daría 10.000, que ya es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos lo siguiente, y lo vemos muy claramente, que el límite cuando x tiende a cero por la derecha de 1 sobre x es igual a infinito, porque nos lo podemos hacer tan grande como queramos. Uno cree que cuando uno divide un número, el número uno por otro, se vuelve más pequeño, y no siempre es cierto. Por ejemplo, si uno lo divide, no sé, aquí como por 100, por 1 sobre 100 se multiplica y da 100, ¿sí? Entonces se vuelve más grande. Bien. De una manera semejante, ¿qué pasa cuando x se acerca a cero por la izquierda? Veámoslo aquí. Nos vamos a acercar a cero por la izquierda, como por ejemplo primero tomamos el valor menos 1, entonces aquí nos da 1 sobre menos 1, que nos da menos 1. Pero si tomamos menos un medio, que es más cercano a cero por la izquierda, pues nos da 1 sobre menos un medio, que nos da menos un medio. Perdón, que nos da menos 2. Y así, menos un cuarto nos va a dar menos 4. Menos 1 sobre 100 nos va a dar menos 100, etcétera. Por lo cual terminamos afirmando que el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de 1 sobre x es igual a menos infinito. ¿De acuerdo? Que es lo que vemos acá. Si nos acercamos, este va a ir a menos infinito. ¿Sí? Por cualquiera de estas cosas podemos afirmar lo siguiente, que el eje y, que tiene la siguiente ecuación, x igual a cero, es una asíntota vertical de y igual a 1 sobre x. Eso lo voy a dibujar con otro color, digamos con un azul claro, aquí. Y voy a afirmar que este eje, el eje y, es una asíntota, que
es x igual a 0, es una asíntota vertical de esa gráfica. Bueno, eso es muy importante, eso es lo básico, ¿sí? Si generalizamos un poco, llegamos a esto. ¿Qué son las asíntotas verticales? Se dice que x igual a, es decir, una recta vertical, la recta vertical que pasa por x igual a, bueno, se dice que x igual a es una asíntota vertical de la curva y igual a f de x si pasa alguna de las siguientes situaciones, ¿sí? Que límite cuando x tienda a por la derecha de f de x sea igual a infinito o a menos infinito, o si pasa también que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a más o menos infinito. Es decir, que se, es en alguna de esas cuatro situaciones. Son cuatro porque aquí es que de más o que de menos infinito. Y estas son una. Y aquí hay otra y que es más o menos. Entonces son cuatro situaciones que nos permiten definir una asíntota vertical. Veamos casos muy conocidos. Sí. Por ejemplo, consideremos y igual a 1 sobre x al cuadrado. Su gráfica sabemos que es así. Y aquí afirmamos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x al cuadrado por la derecha pues nos da infinito. Por la izquierda también nos da infinito. Eso, estos dos resultados nos permiten afirmar que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical de esta curva. Otro caso muy conocido es el de y igual al logaritmo de x. Aquí límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de x es igual a menos infinito. Entonces aquí esta es una asíntota vertical de la curva. ¿Mm? No se puede mirar que da límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del logaritmo de x, pues no existe porque como la curva no existe de este lado, es decir, el dominio de la función logaritmo de x es solo para valores superiores, estrictamente superiores a 0, pues esta no se puede mirar y el límite no existe por la izquierda. Pero por la derecha sí nos da menos infinito, ¿de acuerdo? Otra muy típica es esta que ya la habíamos comentado, que tangente de x tiene infinitas asíntotas verticales. Una de ellas, por ejemplo, es x igual a pi medios, pero también menos pi medios o 3 pi medios. Aquí, por ejemplo, ¿qué hay que ver? Por ejemplo, si límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de tangente de x, ¿sí? Por la derecha a pi medios, es menos infinito. Y por la izquierda, límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de tangente de x es igual a infinito, ¿sí? Por eso esta recta es una asíntota vertical. Lo mismo se podrá afirmar de las otras. Algo similar pasa con secante de x, cuya curva más o menos está trazada aquí. Aquí límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de secante de x es igual a menos infinito, miren, cuando se acerca a pi medios por la derecha. Y límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de secante de x es igual a infinito, ¿sí? Y por eso secante también tiene infinitas asíntotas verticales. Bueno, digamos ahora algo importante, que es esto. Las asíntotas verticales sí se dan en los bordes del dominio de la función. Bueno, pensemos por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esta función f, llamémosla f, es todos los reales.
Entonces, como es todos los reales, es imposible que haya una asíntota vertical. Si el dominio es todos los reales, no hay forma de meter una asíntota vertical. No hay asíntotas verticales. ¿Sí? Exacto. Entonces, cuando una función tiene como dominio todos los números reales, no puede tener asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque las asíntotas verticales sí se dan en los bordes del dominio de la función, como en los casos anteriores. Por ejemplo, aquí, y igual al logaritmo de x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esa función, el dominio de esta función es todos los números reales a partir del uno, es decir, del uno hasta infinito, sin incluir el uno, porque nunca logaritmo va a poderse calcular para cero, ¿no? No existe. Entonces aquí la asíntota vertical está aquí, que es x igual a uno. Y fíjense que la asíntota se da en el borde del dominio, porque el dominio es de uno en adelante, ¿sí? Ahí es donde se puede dar una asíntota vertical. Pero no quiere decir que si el dominio tiene un borde, obligatoriamente haya una asíntota. Por ejemplo, si y es igual a raíz de x, ¿cuál es el dominio? El dominio de esa función sabemos muy bien que es de cero hasta infinito, ¿sí? Pero aquí no hay asíntota vertical por lo siguiente, porque límite cuando x se tiende a cero por la derecha de raíz de x es igual a cero. No es igual a menos infinito o no es igual a infinito, es igual a cero porque se está acercando a cero. Aquí no hay asíntota vertical, no hay asíntota vertical. Vertical. Bien. Bueno, con esto ya estamos listos para hacer este tipo de ejercicios, que son los siguientes. Halle todas las asíntotas verticales de y de f de x igual a menos 2x sobre x menos 3 y bosqueje su gráfica. Bueno, lo primero pues es ver el dominio. El dominio de esta función f lo sabemos muy bien, es que x no puede ser igual a 3, es decir, es el conjunto de todos los números reales menos el 3. Así que hay un borde del dominio, que es un huequito, que es el número 3. Y por eso tenemos que mirar qué pasa cuando x tiende a 3 por la derecha y por la izquierda. Miremoslo. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha de menos 2x sobre x menos 3. ¿Y cómo se hace esto? Se hace así. Podemos coger otro color y decir lo siguiente. ¿Qué pasa si x se acerca a 3? Pues menos 2x se va a acercar a menos 6. ¿De acuerdo? Y si x se acerca a 3 por la derecha, x menos 3 se va a acercar a 0, pero un número positivo. Es decir, este se va a acercar a 3 por la derecha, como por ejemplo 3.001. Si le quitamos menos 3 y le restamos 3, nos va a dar un número que se acerca a 0 positivo. Ahora, ¿qué pasa si estamos dividiendo el número menos 6, que es negativo, por un número positivo muy muy cercano a 0? Pues esto nos va a dar menos infinito. Así es como se hace, no hay otra forma de hacerlo, es mirar a dónde se va acercando el término de arriba y los términos de abajo, ¿no? Exacto. Y ahora, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de menos 2x sobre x menos 3.
Entonces nos estamos acercando a 3, entonces menos 2 por menos 3 nos va a dar, perdón, no es menos 3, es menos 2 por 3 porque nos estamos acercando a 3, pero por la derecha esto nos va acercando a menos 6. Y ahora, si este número x se está acercando a 3 por la izquierda, es como por pensar algo en 2.99. Si le quitamos 3, esto se está acercando a 0 por la izquierda. Entonces, este dividido por este, menos 6 dividido por un número cercano a 0 por la izquierda, nos va a dar positivo. Menos, perdón, eh, infinito, positivo. Entonces, ¿cómo puede ser la gráfica de esa función? Lo que sabemos es ya, podemos afirmar porque dio esto o porque dio esto, que podemos afirmar que x igual a 3 es asíntota vertical, vertical de esa función. Entonces, pintémosla. Aquí en 3 pintamos esa asíntota vertical, así, en color suave, como azul claro, x igual a 3. ¿Y cómo puede ser la curva? Pues aquí nos dice que por el lado derecho tiende a menos infinito, entonces es algo así. Y por el lado izquierdo tiende a infinito, es así. No sabemos sino eso, por lo menos, ¿sí? No sabemos exactamente por qué puntos pasa, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es eso. Bueno, que viene así y viene así. Otro ejercicio, un poquito más complicado. Este, f de x igual a x al cuadrado dividido por x al cuadrado más x menos 12. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es factorizar, como casi siempre en todo, lo más importante es factorizar. Nos queda x al cuadrado arriba y abajo factorizamos y obviamente nos da x más y x menos, y para que nos dé correctamente aquí nos va a dar 4 y aquí 3. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función claramente es todos los números reales menos el menos 4 y el 3. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que calcular los límites por izquierda y por derecha de estos dos números. Tenemos que calcular 4 límites. Lo vamos a hacer lo más rápido posible. Límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha de, y mejor escribámoslo factorizado de una vez, x al cuadrado sobre x más 4 por x menos 3. Y vamos despacio. Si x tiende a menos 4, x al cuadrado va a tender a 16, porque menos 4 por menos 4 nos da 16. Cuando x tenga a menos 4 por la derecha, es decir, algo como menos 3.999, si le sumamos 4 se va a acercar a 0 por la derecha, y se va a acercar a menos 7, ¿cierto? Porque menos 4 menos 3 va a menos 7. Esto obviamente nos va a dar un número cercano a 0 por la izquierda. Y si dividimos 16 por un número cercano a 0 por la izquierda, pues nos va a dar menos infinito. Ahora, límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda de x al cuadrado sobre x más 4 por x menos 3. Háganlo ustedes. Se va a acercar a 16. Se va a acercar a 0 por la izquierda porque estamos pensando en un número como
menos 4.001, y si le sumamos 4 nos da un número cercano a 0 por la izquierda. Este se va a acercar a menos 7, por lo tanto este se va a acercar a 0 por la derecha, y si dividimos 16 por un número cercano a 0 por la izquierda nos va a dar es infinito. ¿Sí? De una manera semejante hacemos estos. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x al cuadrado sobre x más 4, x menos 3. Veamos aquí. ¿A dónde va x al cuadrado cuando x tiende a 3 por la derecha? Pues tiende a 9. ¿A dónde va x más 4? Va a dar a 7. Y x menos 3, como estamos pensando en un número un poquito superior a 3, aquí nos va a dar 0 más, o sea, 0 por la derecha. Esto nos va a dar un número cercano a 0 por la derecha. Y si dividimos este por este, pues nos va a dar infinito. Finalmente, para terminar, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x al cuadrado sobre x más 4 por x menos 3, vamos a tener lo siguiente. Este va a tender a 9, este va a tender a 7, y este que estamos pensando en un número más pequeño que 3, como 2.99, y si le quitamos 3 nos da 0 por la izquierda, esto nos da 0 por la izquierda, ¿sí? Y esto nos va a dar menos infinito. Muy bien, ahora sí podemos bosquejar la gráfica de esa función. Primero pintamos unos hermosos ejes coordenados, x y y. Pintamos ya dos asíntotas porque ya vimos que hay dos asíntotas. Una es en x igual a menos 4. Aquí 1, 2, 3 y menos 4. Y la otra en 3. Ya está confirmado que son asíntotas verticales. Ponemos esta que se llama x igual a menos 4 y la otra x igual a 3. ¿Y qué sabemos? Sabemos que cuando tiende a menos 4 por la derecha nos da menos infinito, así que vamos haciendo así. Cuando x tiende a menos 4 por la izquierda da infinito, tiende algo así. Cuando x tiende a 3 por la derecha da infinito, tiende algo así. Y cuando x tiende a 3 por la izquierda da menos infinito. Bueno, más o menos así podría ser su gráfica. Se me ocurre pensar cuánto vale la función en cero, f de 0. Es muy fácil de calcular. Si venimos acá y calculamos, da 0. O sea que podemos afirmar que la curva pasa por acá. Entonces, más o menos, aunque esto no sea exacto, esto es un bosquejo de y igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado más x menos 2. Es apenas un bosquejo, no es una gráfica exacta, pero sí nos permite saber más o menos cómo es su forma, ¿sí? Y saber que tiene dos asíntotas verticales. De una manera muy similar, espero que ustedes hallar todas las asíntotas verticales de esta función x sobre x al cuadrado menos 4, y después de eso bosquejen más o menos cómo es su curva. Una cosa que puede servir aquí es tener en cuenta que esta función es impar, porque si yo la calculo en menos x me da menos x sobre menos x todo al cuadrado menos 4, lo cual me da menos x sobre x al cuadrado menos 4, que es igual a menos f de x, es decir, que es impar. Y como es impar, es simétrica respecto del origen. Eso les puede guiar para hacer esa tarea.
Los tres primeros estudiantes de cada una de las secciones que presenten, que hallen todas las asíntotas verticales de esta función y que escriban los límites, calculen los límites que tienen que ver en esto y que después hagan un bosquejo de su gráfica, pues ganarían chulito. Así que, y no es nada más por hoy. Así que, chao, mijiticos.